El 20 de octubre de 1496, en el pequeño pueblo de Lier, cerca de la ciudad de Amberes en los Países Bajos, tuvo lugar uno de los acontecimientos más significativos de la historia europea. Ese día, una princesa de 16 años de la Casa Real Española de Trastámara, Juana de Castilla, se casó con Felipe el Hermoso, duque de Borgoña, señor de los Países Bajos y miembro de la Casa de Habsburgo de Austria. El padre de Felipe era Maximiliano de la Casa de Habsburgo, archiduque de Austria y más tarde emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. El matrimonio quizá no habría parecido demasiado inusual para cualquiera que lo presenciara. Felipe tenía solo 1 año y medio más que su esposa y parecía un matrimonio dinástico normal para consolidar lazos entre dos familias reales diferentes. Pero en este matrimonio se sembraron las semillas de la expansión de la Casa de Habsburgo para convertirse en la familia más poderosa de todo el mundo. Aunque Juana tenía varios hermanos y hermanas, todos eran ilegítimos, menores que ella o murieron prematuramente. Esto significó que heredó los tronos de Castilla y Aragón años después y unió España bajo su gobierno. Su hijo mayor con Felipe Carlos se convertiría así en el primer gobernante Habsburgo de España. Esto, combinado con la actividad colonial de España en ese momento, significó que, a mediados del siglo XVI, la Casa de Habsburgo gobernaba sobre grandes partes de Europa occidental y central, incluyendo España, Austria, Hungría, Bohemia, los Países Bajos y partes de Italia, así como un imperio en expansión alrededor del mundo, sobre el cual rara vez se ponía el sol. Habían llegado muy lejos para una familia que en la Edad Media comenzó como aristócratas menores cerca de los Alpes suizos. El dominio de los Habsburgo sobre grandes partes de Europa continuaría sin interrupciones hasta el final de la Primera Guerra Mundial en 1918. Esta es la extraordinaria historia de la Casa de Habsburgo y cómo llegaron a gobernar grandes partes del mundo. Todo comenzó de manera muy humilde. Curiosamente, tampoco comenzó en Austria, ni en España, ni en los Países Bajos. En cambio, la historia de los Habsburgo comenzó, en términos generales, en el norte de lo que hoy llamamos Suiza, a principios del siglo XI. Aunque en aquellos días ni siquiera existían los inicios de una confederación suiza, y esto se consideraba parte de la Germania más amplia. Alrededor del año 1025, un señor del oeste de Germania llamado Radbot, conde de Klettgau, decidió construir un nuevo castillo en lo que hoy es el cantón de Argovia, en el norte de Suiza. Lo llamó Castillo de Habsburgo. Hay 2 posibles significados para esto. La parte Burg del nombre es un término genérico en alemán para un asentamiento o sitio fortificado. Por eso encontramos muchas ciudades grandes alemanas llamadas Hamburgo, Nuremberg y así sucesivamente. La parte Habs podría referirse ya sea a un halcón o a un vado. Si se refiere a un vado, el nombre significa efectivamente el asentamiento junto al vado del río, o si hace referencia a un halcón, aludía a la altitud a la que fue construido el castillo. En la época en que Radbot construyó el castillo, los apellidos no eran comunes en la mayor parte de Europa. La gente empezó a adoptar apellidos en los siglos XII y XIII. Algunos de estos eran apellidos patronímicos que indicaban una línea de descendencia. Otros eran ocupacionales, como Smith, que indicaba que alguien era herrero, mientras que otros más indicaban de dónde provenía una persona o familia. Los antepasados de Radbot, que continuaron viviendo en el castillo de Habsburgo, adoptaron el nombre de su residencia familiar o casa ancestral como su apellido. Así nació la Casa de Habsburgo. La historia temprana de la Casa de Habsburgo marcó la pauta de cómo avanzaron como una gran casa real durante los siglos venideros. Se hicieron más poderosos mediante alianzas matrimoniales. A través de estas, los jefes de la casa que oficialmente se hacían llamar Conde von Habsburgo o Conde de Habsburgo a mediados del siglo XII adquirieron tierras adicionales en el oeste de Alemania y alrededor de los Alpes.
Un giro importante ocurrió en el siglo XIII, cuando comenzaron a enfocarse en extender sus dominios hacia lo que ahora llamamos Austria, aunque en ese momento esto se consideraba una extensión meridional de Germania. La figura clave en este proceso fue Rodolfo de Habsburgo. En 1250, el cargo de emperador del Sacro Imperio Romano, que era una especie de supervisor electivo y flexible del Sacro Imperio Romano, un conglomerado de cientos de principados independientes en Alemania y tierras circundantes, había caído en desuso. Los príncipes alemanes no podían ponerse de acuerdo sobre un nuevo emperador y no habría más emperadores hasta el siglo XIV. Sin embargo, varias personas fueron elegidas para el título menor de rey de Alemania. Rodolfo de Habsburgo obtuvo este título en 1273. Luego aprovechó esto para adquirir extensos nuevos territorios para su familia en Austria, haciendo a dos de sus hijos duques de Austria y Estiria en 1282. Con esto, una familia de origen germano occidental, que debía su nombre a un castillo suizo, se convirtió en la casa noble preeminente de Austria y trasladó su base de poder a Viena. En ese entonces, Viena era poco más que un pueblo, aunque bajo el patrocinio de los Habsburgo creció. La Universidad de Viena, por ejemplo, fue fundada en 1365 por Rodolfo IV, by Rudolf IV, duque de Austria. La familia continuó creciendo en poder durante los siguientes 2 siglos, y en 1452 Federico fue elegido como el primer miembro de la Casa de Habsburgo con el título completo de Emperador del Sacro Imperio Romano. Con la excepción de un pequeño intervalo de unos pocos años, en la década de 1740 los Habsburgo monopolizaron el cargo de emperador hasta que el Sacro Imperio Romano llegó a su fin 3 siglos y medio después, en 1806. El poder de la familia siguió creciendo rápidamente a finales del siglo XV. Como el primer Habsburgo en ser emperador del Sacro Imperio Romano, Federico III elevó el estatus de la familia dentro de Austria del título de duques al de archiduques. Más importante aún, casó a su hijo Maximiliano con María de Borgoña en 1477. El ducado de Borgoña es una gran potencia olvidada. A finales del siglo XIV y principios del siglo XV, sus gobernantes se expandieron desde su base de poder en la región de Borgoña, en el este de Francia, para conquistar la totalidad de las 17 provincias de los Países Bajos, que comprenden la actual Bélgica, los Países Bajos, Luxemburgo y partes del noreste de Francia alrededor de Artois. Esta era una de las regiones más ricas de Europa, y los historiadores actuales hablan de un renacimiento borgoñón que rivalizó con el renacimiento italiano al sur de los Alpes en el siglo XV. Sin embargo, la línea de sucesión borgoñona era frágil, ya que el duque Carlos el Temerario no tenía un heredero varón legítimo, y la ley sálica que prohibía la sucesión femenina estaba vigente en las tierras borgoñonas. Así, cuando Carlos murió en la batalla de Nancy en 1477, la gran mayoría de las tierras borgoñonas pasaron a la Casa de Habsburgo gracias al matrimonio de Maximiliano con María, la hija de Carlos. De esta manera, los Habsburgo llegaron a gobernar sobre las 17 provincias de los Países Bajos. Aunque para ese momento la creciente Confederación Suiza ya los había expulsado de sus tierras alpinas. Para finales del siglo XV, los Habsburgo habían surgido como una de las grandes casas de Europa, archiduques de Austria, señores de los Países Bajos y emperadores del Sacro Imperio Romano. Este fue el contexto en el que los monarcas españoles, la reina Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, cuyo matrimonio en 1469 más tarde contribuiría a unificar España en un solo reino, decidieron casar a su hija, Juana, con el hijo de Maximiliano, Felipe, en 1496. Como hemos visto, esto sirvió para llevar a los Habsburgo al poder en España también. Isabel y Fernando tuvieron un hijo, Juan, pero su muerte en 1497, un año después de que Juana se casara con Felipe, trastocó la sucesión en España. Juana ahora se convirtió en la heredera aparente en un país que sí permitía el gobierno monárquico femenino. Sin embargo, se consideró que Juana cayó en la locura después de que su esposo muriera en 1506.
Aquí había una feroz lucha de poder familiar en marcha. Los términos del matrimonio de Fernando el II con Isabel en 1469 estipulaban que él no podía suceder a su esposa en el trono de Castilla, incluso si su esposa fallecía antes que él. Con Isabel muerta desde 1504, Fernando ahora parece haber hecho que su supuestamente loca hija fuera recluida y tomó a su nieto, el futuro rey Carlos V, hijo de Juana y Felipe, que solo nació en 1500 y lo usó como figura decorativa para gobernar tanto Castilla como Aragón él mismo, hasta su muerte en 1516. En ese momento, después de una nueva lucha de poder con su madre, Carlos, de 16 años, fue proclamado rey de España. También gobernaría los Países Bajos, las tierras de España en Italia, como las islas de Sicilia y Cerdeña, mientras que en 1519 fue elegido como emperador del Sacro Imperio Romano. Ya había una separación entre los Habsburgo españoles y austriacos en marcha en ese momento. Mientras que Carlos ocupó brevemente el cargo de archiduque de Austria en 1519 tras la muerte de su abuelo Maximiliano, cedió las tierras austriacas a su hermano Fernando, la primera 2 años después al darse cuenta de que un solo gobernante Habsburgo no podía gobernar eficazmente Austria, los Países Bajos, España y partes de Italia. El reinado de Carlos V hasta 1556 fue en muchos aspectos el punto culminante del poder de los Habsburgo. Él era el gobernante más poderoso de Europa en ese momento. Él continuó una serie de guerras que habían comenzado entre los españoles y los franceses por el dominio de Italia en 1494 y tenía una enorme influencia sobre el papado. En 1527 sus fuerzas amotinadas atacaron y capturaron la ciudad de Roma. Esto efectivamente convirtió al Papa Clemente VII en prisionero de los Habsburgo. Este fue un acontecimiento importante, ya que aseguró que el Papa no pudiera concederle al rey Enrique VIII de Inglaterra su deseo de divorciarse de su primera esposa, Catalina de Aragón, quien era tía de Carlos. Por lo tanto, fue la política dinástica de los Habsburgo y su ascenso a una influencia tan inmensa sobre Europa a principios del siglo XVI, eso llevó a Enrique VIII a romper con Roma e iniciar la Reforma Protestante inglesa en la década de 1530. Mientras tanto, en medio de otra crisis para la causa cristiana, los Habsburgo adquirieron varios tronos y títulos más en 1526. El Imperio Otomano Turco había estado expandiéndose rápidamente en los Balcanes desde finales del siglo XIV. Conquistaron Constantinopla en 1453 y luego continuaron avanzando hacia el norte. El 29 de agosto de 1526 chocaron con los ejércitos del rey Luis II de Hungría en la batalla de Mohacs en Hungría. Luis murió en el enfrentamiento. Él fue el último representante directo de la dinastía jagellónica en Hungría. Con su muerte, sus tierras pasaron a Fernando de Habsburgo, el hermano de Carlos, quien, además de ser archiduque de Austria, ahora se convirtió en rey de Hungría, Bohemia y Croacia. Así, para 1526 los Habsburgo gobernaban, al menos nominalmente, sobre Austria, Hungría, Croacia, Bohemia, España, los Países Bajos y gran parte de Italia, mientras también habían monopolizado el cargo de emperador del Sacro Imperio Romano en Alemania. Fue un ascenso increíble para una familia que había comenzado como humildes señores locales en los Alpes suizos. No fue solo en Europa donde Carlos, como jefe de la Casa de Habsburgo, presidía vastos dominios. Carlos V también fue, de cierta manera, el primer gobernante de una superpotencia verdaderamente global. Antes ya habían existido imperios inmensos. El imperio de los mongoles se había extendido temporalmente desde Ucrania en Europa hasta cruzar toda Asia hasta la península de Corea, en el siglo XIII, mientras que potencias anteriores como los imperios persa y romano habían dominado gran parte del mundo, al menos como ellos lo conocían. España eclipsó a todos estos, adquiriendo territorios en prácticamente todas las partes del mundo. Cuando Carlos llegó al trono, los colonos españoles ya habían establecido asentamientos en Cuba, La Española y otras partes del Caribe.
En los primeros años del reinado de Carlos, Hernán Cortés y unos pocos cientos de conquistadores españoles lograron conquistar el poderoso imperio azteca en México. En la década de 1530, los hermanos Pizarro iniciaron una guerra contra el imperio inca en Sudamérica. Una expedición inicialmente liderada por Fernando de Magallanes completó la primera circunnavegación del mundo para los españoles entre 1519 y 1522. En 1543, Ruy In 1543, López de Villalobos descubrió una cadena de islas en el sudeste asiático y las reclamó para España, dándoles el nombre de su hijo y heredero Felipe. Finalmente, España también tenía algunos enclaves costeros en África, lo que significa que a mediados del siglo XVI reclamaba gran parte del Caribe, Centroamérica, Sudamérica, partes de la costa africana y las Filipinas en Asia. Con ello llegó una inmensa riqueza. En México, Perú y Bolivia, los españoles encontraron grandes depósitos de plata y oro, sobre todo una verdadera montaña de plata en Potosí, Bolivia. Pronto, flotas del tesoro eran enviadas cada año desde América a España, transportando el equivalente moderno de miles de millones de dólares en plata y oro. Tan vasta era la cantidad de dinero que los Habsburgo adquirieron de su imperio global, que la inflación se disparó en todo el mundo, entre un 300% y un 600% entre la conquista del Imperio Azteca a principios de la década de 1520 y mediados del siglo XVII. En última instancia, el poder y la riqueza no fueron suficientes para hacer feliz a Carlos. Como devoto católico romano, Carlos estaba profundamente perturbado por la Reforma Protestante que comenzó en 1517, 2 años antes de que se convirtiera en emperador del Sacro Imperio Romano. Pasó gran parte de su vida tratando de detener la expansión de la herejía de Martín Lutero, como él la veía, por toda Europa. La situación solo empeoró, ya que surgieron grupos protestantes más radicales como los calvinistas y anabaptistas en la década de 1530. Carlos libraría guerras por todo el continente, tratando de evitar que esto sucediera, pero con poco éxito. En el proceso, estableció a los Habsburgo como la familia real de Europa más estrechamente asociada con la defensa del catolicismo romano. Finalmente, agotado por la causa, tomó la inusual decisión de renunciar a sus títulos reales e imperiales en 1556, entregando el poder a su hijo, el rey Felipe II. Felipe gobernaría durante 42 años hasta 1598. Cuando ascendió al trono de España, ya había sido rey de Inglaterra e Irlanda, debido a su matrimonio con su prima, la reina María Tudor, en 1554. Ella murió en 1558, pero por un breve tiempo, un Habsburgo incluso gobernó Inglaterra, Gales e Irlanda. Felipe, sin embargo, nunca sería emperador del Sacro Imperio Romano. Cuando su padre renunció a sus cargos en 1556, la división de los dominios de los Habsburgo quedó consolidada. Felipe sucedió como rey de España y heredó los territorios en Italia y los Países Bajos, así como el imperio colonial de España. Pero el hermano de Carlos, Fernando, reclamó el título de emperador del Sacro Imperio Romano. La rama española de la familia nunca volvería a ostentar ese título. Por lo tanto, desde finales de la década de 1550 existían los Habsburgo españoles, que gobernaban España y su imperio y descendían de Carlos y Felipe, y los Habsburgo austriacos, que dominaban Europa Central y descendían de Fernando. Felipe II era sin duda muy parecido a su padre. De hecho, fue aún más lejos en su determinación de aplastar la herejía protestante que creía que estaba infectando Europa. Como resultado, su largo reinado se caracterizó por una sucesión interminable de guerras. Cuando sucedió a su padre, las guerras italianas aún estaban en curso. Él puso fin a estas en 1559, y España terminó el conflicto de 65 años como la potencia dominante en Italia. Felipe también continuó las guerras contra el Imperio Otomano en el mar Mediterráneo. Por ejemplo, fueron los españoles, en alianza con los venecianos y varias potencias menores, quienes lanzaron una armada de más de 200 galeras,
que luchó contra los turcos en la batalla de Lepanto en el Mar Jónico el 7 de octubre de 1571. Fue una de las batallas navales más grandes de la historia. Para entonces, Felipe ya estaba combatiendo una revuelta contra los protestantes holandeses de los Países Bajos, el inicio de lo que se convertiría en la Guerra de los 80 años. Las relaciones con Inglaterra se estaban deteriorando, ya que la sucesora de María, la reina Isabel, restableció el protestantismo como religión oficial allí después de convertirse en reina en 1558. Una larga guerra fría entre los ingleses y los españoles estallaría en la Primera Guerra Anglo-Española, que comenzó en 1585, cuya confrontación más famosa fue la Armada Invencible de 1588. En Francia, Felipe canalizó ayuda a la facción católica en las guerras de religión que destrozaron al país entre 1562 y 1598. A finales de la década de 1580, las tropas españolas estaban luchando directamente en suelo francés. Todo este esfuerzo para luchar contra musulmanes y protestantes requería que España mantuviera decenas de miles de soldados todo el tiempo, superando a menudo los 100.000 hombres, un número enorme para la temprana edad moderna. Costaba una fortuna y a pesar de la inimaginable riqueza que llegaba de las minas de plata del Nuevo Mundo, el gobierno español no pudo pagar sus cuentas y básicamente declaró la bancarrota en 4 ocasiones durante el reinado de Felipe, en 1557, 1560, 1575 y 1596. Al final, todo el dinero que Felipe gastó fue en vano. Inglaterra, aunque era una potencia muy pequeña en comparación con el poderío de los Habsburgo, luchó contra los españoles hasta llegar a un punto muerto en 1604. La guerra con los holandeses continuó intermitentemente hasta 1648. Sin embargo, ya en la década de 1590, no había duda de que la República Neerlandesa sobreviviría y de hecho estaba entrando en una época dorada de prosperidad. Sin embargo, los Habsburgo lograron mantener el control sobre las provincias del sur de los Países Bajos, alrededor de lo que ahora llamaríamos Bélgica. En Francia, el país permaneció mayoritariamente católico, aunque el rey desde 1589, Enrique IV, era en realidad protestante y aceptó convertirse al catolicismo para poner fin a las guerras de religión. Difícilmente el resultado que Felipe había imaginado cuando intervino allí. Mientras tanto, como demostraron las bancarrotas de su reinado, el flujo de plata desde las Américas tenía sus limitaciones. Además, durante los reinados de sus sucesores, Felipe III y Felipe IV, la cantidad de plata que llegaba cada año en la flota del tesoro comenzó a disminuir drásticamente. A mediados del siglo XVII, era solo una fracción de lo que había sido en la época de mayor esplendor de Felipe el segundo. A medida que esto ocurría, España quedó al descubierto como lo que era, un país con una economía atrasada y un sistema político donde el dinero era gastado de manera frívola por el monarca y los cortesanos. Las revueltas en los años 40 del siglo XVII llevaron a la pérdida de Portugal, que reafirmó su independencia. Un grupo de escritores comenzó a preparar tratados abordando la cuestión de cómo detener el declive del país y su imperio, pero tuvieron poco impacto. Para cuando Inglaterra y España terminaron en guerra entre 1654 y 1660, Inglaterra era la potencia en ascenso y España, bajo la rama española de los Habsburgo, estaba en un peligroso declive. Las cosas también eran difíciles para la otra rama de la dinastía en Viena. Los Habsburgo austriacos no eran ni de cerca tan poderosos como el lado español de la familia en la segunda mitad del siglo XVI. Enfrentaban una serie de dificultades. Aunque la familia tenía un monopolio virtual sobre el cargo de emperador del Sacro Imperio Romano, durante estos siglos los sucesivos jefes de la familia en Viena no pudieron frenar la expansión del protestantismo en Alemania y también tenía influencia sobre sus tierras en el Reino de Bohemia. Además, los turcos continuaron presionando en su frontera sur, conquistando tierras en los Balcanes con el tiempo. El tema de las divisiones religiosas dentro de las tierras de los Habsburgo austriacos y del Sacro Imperio Romano en general estalló en 1618, en la guerra más destructiva de la historia de la Europa moderna temprana.
El conflicto fue provocado en parte por el ascenso de Fernando de Austria Interior, un miembro de la familia que se convertiría en emperador del Sacro Imperio Romano como Fernando II en 1619. Ya estaba demostrando su poder como la fuerza ascendente dentro de la familia a mediados de la década de 1610. Sus esfuerzos por imponer el catolicismo en Bohemia llevaron a una revuelta contra el dominio de los Habsburgo allí en 1618, que luego se convirtió en una guerra más amplia contra los Habsburgo en toda Europa Central. En las primeras etapas de esto, los Habsburgo tuvieron un grado considerable de éxito y habían roto la resistencia de varios estados luteranos y calvinistas como el Elector Palatino del Rin y los señores protestantes de Bohemia. Sin embargo, cada vez que parecía que los Habsburgo estaban a punto de ganar la guerra, una potencia extranjera intervenía del lado de los protestantes alemanes para restablecer el equilibrio de la situación. Dinamarca intervino primero en 1625, Suecia se involucró en 1629 y conquistó gran parte de Europa Central antes de ser rechazada por los Habsburgo y sus aliados en la década de 1630. Finalmente, Francia tuvo que intervenir en nombre de los protestantes alemanes en 1635. La guerra se prolongó hasta 1648 y terminó en un punto muerto en el que cada estado acordó respetar la postura religiosa de los demás estados. Se podría decir que la Guerra de los 30 años fue un fracaso para los Habsburgo austriacos. Su objetivo era imponer la uniformidad católica dentro de sus propios dominios y quebrar la independencia de algunas de las mayores potencias protestantes de Alemania. Fracasaron en este objetivo e incluso dentro de Bohemia y Hungría sobrevivieron grandes comunidades protestantes. Los historiadores han argumentado que, más allá del tema religioso, lo que los Habsburgo austriacos intentaban hacer entre 1618 y 1648 era convertir su control sobre el Sacro Imperio Romano Germánico, un conglomerado suelto y en gran parte ceremonial de decenas de estados independientes, en una monarquía centralizada controlada por ellos. Si lo hubieran logrado, los Habsburgo podrían haber unificado Alemania bajo su único dominio. Sin embargo, fueron frustrados una y otra vez, primero por los daneses, luego por los suecos y finalmente por los franceses. Aquí hay un gran ¿qué hubiera pasado si? Si estas otras potencias europeas no hubieran intervenido, es plausible que los Habsburgo se hubieran vuelto completamente dominantes en Europa Central. La historia del continente podría haber sido muy diferente si esto hubiera ocurrido. No fue así. Lamentablemente, el esfuerzo fallido dejó muerte y destrucción a su paso. Para cuando los Habsburgo aceptaron los términos de paz mediante el Tratado de Westfalia de 1648 millones de personas habían muerto durante la guerra, principalmente por atrocidades masivas, hambruna y enfermedades. La fortuna de la Casa de Habsburgo durante esta época fue dictada en gran medida por los líderes de la familia y cuán efectivos eran como gobernantes. Esto aplica tanto al lado español como al austriaco de la dinastía. Carlos V y Felipe II son dos de las figuras más notables en la historia de la Europa de la temprana edad moderna. ¿Pero fueron buenos gobernantes? Es difícil concluir que lo fueran. Heredaron vastos dominios como resultado de políticas dinásticas fortuitas y arreglos matrimoniales. Además, una cohorte de conquistadores bastante despiadados que operaban al otro lado del Océano Atlántico desarrolló un imperio español para ellos sin ninguna supervisión importante desde Madrid. Todo lo que Carlos y Felipe hicieron fue llevar a la bancarrota a un estado increíblemente rico mediante guerras interminables en las que intentaron, sin éxito, aplastar el protestantismo en toda Europa. Rodolfo II, quien gobernó las tierras austriacas y sirvió como emperador del Sacro Imperio Romano entre 1576 y su muerte en 1612, fue un hombre culto que patrocinó a muchos pintores y eruditos interesantes y eclécticos en su corte en Viena. Pero no fue un gobernante eficaz. El fervoroso catolicismo de Fernando II aseguró que Europa se sumiera en la Guerra de los 30 años, una guerra brutal de la que los Habsburgo ganaron poco y perdieron mucho.
Leopoldo I, quien gobernó las tierras austriacas desde 1657 hasta 1705, podría decirse que fue un gobernante capaz, aunque él también estaba excesivamente ansioso por imponer el catolicismo en Europa Central y cometió errores por esto. En todo esto, vale la pena señalar que no hubo ningún gobernante Habsburgo, ni en Austria ni en España, que recibiera el epíteto de El Grande. De la misma manera en que Federico II de Prusia es conocido como Federico el Grande, o como Pedro I y Catalina II de Rusia, llegaron a ser conocidos como Pedro el Grande y Catalina la Grande, debido a la manera en que transformaron sus estados y los hicieron más poderosos. La percepción era que los Habsburgo habían prosperado gracias a alianzas matrimoniales afortunadas, pero todos sus gobernantes tenían defectos en distintos grados. Leopoldo I sí tuvo un gran éxito en los Balcanes, convirtiendo una crisis ahí en una oportunidad. Después de la batalla de Mohacs, allá por 1526, en la que el rey Luis II de Hungría murió y los títulos de rey de Hungría, Bohemia y Croacia, al caer en manos de los Habsburgo austriacos, los otomanos continuaron consolidando su control sobre los Balcanes. Su expansión agresiva aquí se desaceleró por un tiempo, mientras miraban hacia el sur y el este, conquistando Egipto, la mayor parte del Magreb y grandes partes del Medio Oriente en el siglo XVI. A mediados del siglo XVII, su atención volvió a centrarse en los Balcanes, y en 1683, el sultán Mehmed IV envió un ejército de aproximadamente 150.000 hombres bajo el mando de Kara Mustafa Pachá para intentar conquistar Viena. En ese momento, los Habsburgo austriacos y españoles estaban sumidos en una sucesión de guerras contra Luis XIV de Francia, y la mayoría de los recursos militares de Austria se encontraban más al oeste, en los Países Bajos y otros lugares. En consecuencia, cuando el vasto ejército turco llegó a Viena en el verano de 1683, parecía que la capital de los Habsburgo austriacos realmente podía caer y que los otomanos podrían comenzar a expandirse hacia Europa Central. Al final, fue únicamente gracias a la intervención del rey Juan el III Sobieski de Polonia, con una gran fuerza de socorro, que el sitio de Viena fue levantado. A partir de entonces, una gran coalición de los Habsburgo, los polacos, los rusos y la República de Venecia lanzó la Gran Guerra Turca. Cuando terminó después de 15 años de lucha en 1699, Leopoldo I de Austria adquirió extensos territorios en Hungría, Transilvania y otras partes de los Balcanes. Mientras el lado austríaco de la familia lidiaba con la amenaza que representaban los turcos en la segunda mitad del siglo XVII, la rama española de los Habsburgo también estaba sumida en una crisis, aunque de un tipo muy diferente. Los Habsburgo no llegaron a gobernar Austria y España simplemente como resultado del matrimonio de Juana de Castilla con Felipe de Borgoña en 1496. Las dos ramas de la familia continuaron casándose entre sí durante más de 150 años después de esto. Esto era un tipo de endogamia muy severa. Por ejemplo, el rey Felipe III de España se casó con su prima hermana, Margarita de Austria, en 1599. Una hija de su matrimonio, María Ana, se casó con su primo hermano, el emperador Fernando III, del lado austríaco de la familia, que era sobrino de su propia madre. Luego, para empeorar las cosas, la hija de María Ana, Mariana de Austria, se casó con el rey Felipe IV de España en 1649. Felipe era el hermano de la madre de Mariana. Así, generaciones de primos hermanos casándose entre sí de las ramas española y austriaca de la casa culminaron en que Mariana se casara con su tío. Felipe y ella tuvieron varios hijos. Solo un hijo sobrevivió hasta la adultez como el único heredero al trono español. El problema era que el joven, Carlos, estaba muy enfermo desde su nacimiento. La causa exacta de su enfermedad nunca se ha resuelto por completo. Parece haber sido una combinación de varias enfermedades posiblemente causadas por una fuerte endogamia durante numerosas generaciones. Su desarrollo cognitivo aparentemente era limitado.
Su mandíbula no encajaba correctamente con el resto de su cráneo y parece que sufrió de hidrocefalia, una condición en la que el exceso de líquido cefalorraquídeo se acumula en el cráneo. Carlos se convirtió en rey de España en 1665 cuando tenía solo 3 años. Se esperaba que muriera joven, aunque finalmente vivió hasta 1700 cuando falleció a los 38 años de edad. A pesar de su mala salud, se había casado 2 veces, pero ninguno de los matrimonios tuvo hijos y ahora no había heredero al trono en España. Su muerte, por lo tanto, sumió a Europa en 1701 en la Guerra de Sucesión Española. La cuestión clave en el centro de la Guerra de Sucesión Española era si un miembro de los Habsburgo austríacos debía suceder al trono español, ya que eran primos muy cercanos de los Habsburgo españoles, o si un miembro de la Casa Real Francesa de Borbón debía suceder al fallecido Carlos. Los franceses reclamaban el trono por derecho del rey Luis XIV of France, el 14º de Francia, al haberse casado con María Teresa de España, la media hermana de Carlos, allá por 1660. Por lo tanto, muchos de los miembros de la realeza francesa eran Habsburgo por parte de su madre al cambiar el siglo. La mayoría de las grandes potencias de Europa habían asumido que el trono español pasaría a un miembro de los Habsburgo austriacos tras la muerte de Carlos. Pero el rey enfermo, poco antes de su muerte, había indicado que él deseaba que Felipe, duque de Anjou, nieto de Luis XIV y de su media hermana, lo sucediera como rey de España. La disputa escaló a una guerra paneuropea en cuestión de meses. Gran Bretaña, la República Holandesa, Portugal y Prusia se aliaron con Austria, mientras que Francia contó con la ayuda de los españoles, quienes querían cumplir el último deseo de Carlos, así como de Baviera y varias otras potencias menores. La guerra se prolongó durante los 5 años antes de que se llegara a un acuerdo mediante la Paz de Utrecht. Felipe de Anjou fue aceptado como el rey Felipe V de España con la condición de que los tronos de España y Francia nunca podrían ser unidos bajo un solo gobernante. Los Habsburgo de Austria fueron compensados por renunciar a su pretensión al recibir la mayoría de los territorios europeos de España fuera de la propia España. Así, los Países Bajos españoles, alrededor de lo que hoy es Bélgica, se convirtieron en los Países Bajos austríacos, mientras que los Habsburgo de Austria también adquirieron la posesión del Ducado de Milán, Nápoles y Cerdeña. La situación para los Habsburgo de Austria durante el siglo XVIII era compleja. En teoría, habían salido de la guerra más dominantes en Europa Central de lo que jamás habían sido. Por ejemplo, ahora eran la principal potencia de la península itálica y habían adquirido una salida al Océano Atlántico a través de los Países Bajos austríacos. En 1722, el emperador Carlos VI supervisó la creación de la Compañía de Ostende cerca de Brujas como un esfuerzo comercial y colonial para intentar establecer una presencia colonial de los Habsburgo austríacos en el extranjero, aunque fracasó. A pesar de la fuerte posición en la que se encontraban, los Habsburgo austríacos en realidad enfrentaban una amenaza creciente. El margraviato de Brandeburgo y el ducado de Prusia se unieron en 1618 para convertirse en una potencia importante del norte de Alemania, controlando extensos territorios desde Berlín hacia el este, en lo que ahora son Polonia y el óblast de Kaliningrado. En 1701, el duque Federico III de Prusia se declaró el primer rey del nuevo reino de Prusia. En 1740 estalló la Guerra de Sucesión Austríaca por la cuestión de si María Teresa de Austria podría suceder como gobernante femenina de los reinos y territorios de los Habsburgo austríacos y como emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico. Prusia fue fundamental en la alianza que luchó contra los austríacos durante los siguientes 8 años. Fue el inicio de una serie de guerras a lo largo del siglo XVIII entre Austria y Prusia que se centraron en el control de la región de Silesia. Esta era una provincia rica en recursos que se extiende por las fronteras actuales de Polonia, Alemania y Chequia. Prusia adquirió el control de esta región y se convirtió en una amenaza seria para los Habsburgo austriacos en Europa Central bajo su Segundo, entre 1740 y 1786,
La rivalidad entre Austria y Prusia daría forma a la perspectiva de los Habsburgo en Viena durante gran parte de los siglos XVIII y XIX. Aunque los Habsburgo austriacos generalmente eran rivales de la Casa Real Prusiana de Hohenzollern, eran muy capaces de dejar de lado sus diferencias cuando se trataba de que ambas casas reales se beneficiaran a sí mismas. Y había mucho que ganar actuando al unísono en la segunda mitad del siglo XVIII. Desde la Unión de Lublin en 1569, la mancomunidad polaco-lituana había sido un estado absolutamente vasto en Europa del Este, uno que abarcaba la mayor parte de lo que hoy es Polonia, Bielorrusia, Lituania, Letonia y el oeste de Ucrania. Alguna vez había sido una potencia formidable en esta parte del continente. Sin embargo, el auge del Imperio ruso la había debilitado y para mediados del siglo XVIII, la mancomunidad era el enfermo de Europa. Por lo tanto, entre 1772 y 1795, los austríacos, prusianos y rusos decidieron repartirse el territorio de la mancomunidad entre ellos. Como resultado, los Habsburgo austriacos añadieron una enorme porción de territorio a sus dominios en expansión. Adquirieron el oeste de Ucrania y el sur de Polonia, incluyendo las ciudades de Leópolis, Cracovia y Lublin. Estas ganancias se sumaron a una expansión adicional hacia el sur de sus dominios. Los austríacos entraron en guerra en 3 ocasiones diferentes con el Imperio Otomano en el siglo XVIII, entre 1716 y 1718, nuevamente de 1737 a 1739 y finalmente de 1788 a 1791. Hubo una cierta cantidad de avances y retrocesos durante estos enfrentamientos, pero los austríacos generalmente lograron avances en Serbia y Bosnia, sentando las bases para el colapso del dominio otomano en los Balcanes en el siglo XIX y el surgimiento de varios tipos de nacionalismo eslavo ahí también. La segunda y tercera partición de Polonia ocurrieron mientras Europa caía en un periodo de guerra y crisis del que no saldría durante un cuarto de siglo. La Revolución Francesa comenzó en 1789, cuando el rey Luis XVI de Francia convocó a los Estados Generales, el Parlamento francés, por primera vez en 175 años. El rey fue rápidamente marginado y los revolucionarios comenzaron a establecer una monarquía constitucional en la que el Parlamento tendría el poder. Gradualmente, la revolución se volvió cada vez más radical a principios de la década de 1790, hasta que el rey fue depuesto por completo y se estableció una república en septiembre de 1792. Al año siguiente, los revolucionarios juzgaron y ejecutaron tanto al rey como a la reina María Antonieta. Esto causó gran consternación en Viena. María Antonieta era miembro de la Casa de Habsburgo. Por lo tanto, fue Austria y su familia gobernante quienes primero llevaron a Europa a la guerra contra Francia en 1792 para intentar rescatar a María Antonieta, quien aún estaba viva cuando comenzaron las guerras revolucionarias francesas. A los Habsburgo no les iría bien durante los siguientes 20 años. Los franceses conquistaron los Países Bajos austríacos y la mayoría de sus territorios en Italia a mediados de la década de 1790, y luego Napoleón Bonaparte les infligió una serie de derrotas en el siglo XIX, ocupando Viena 2 veces, en 1805 y 1809. Sin embargo, los Habsburgo lograron moderar los peores impulsos de Napoleón. Mientras él destrozaba el reino de Prusia y le quitaba aproximadamente la mitad de sus tierras, en 1807 los Habsburgo formaron una alianza matrimonial con el emperador de los franceses al casar a María Luisa, una miembro de la familia de 18 años con Bonaparte, en 1810. Fue un matrimonio de conveniencia. Cuando la invasión de Rusia por parte de Napoleón terminó en desastre en 1812, los Habsburgo consideraron brevemente honrar su alianza con los franceses, antes de unirse finalmente a una nueva coalición que conquistó el Imperio Europeo de Napoleón en 1813 y 1814. Los Habsburgo salieron de las guerras napoleónicas con sus dominios en gran parte intactos. Esto se debió en parte a que Clemens von Metternich,
el ministro de Relaciones Exteriores de Austria se consolidó como el principal estadista europeo de la época, y las negociaciones de paz al final de las guerras napoleónicas fueron presididas por los Habsburgo en Viena en 1814 y 1815. El Congreso de Viena sentó las bases para las relaciones diplomáticas europeas durante las siguientes 3 décadas y reafirmó la posición de los Habsburgo austriacos como una de las grandes casas dinásticas europeas. Dicho esto, los Habsburgo sí renunciaron al control sobre sus territorios en los Países Bajos. Desde 1815 hasta el establecimiento de una Bélgica independiente en 1830, esta región fue gobernada por el Reino de los Países Bajos, poniendo fin a 3 siglos y medio de participación de los Habsburgo en los Países Bajos. La Revolución Belga de 1830 dio paso a la creación de un Estado independiente en las provincias del sur de los Países Bajos después de cientos de años de dominación extranjera. En otros lugares, los austríacos estaban en ascenso. Los otomanos ya estaban claramente en declive y los Habsburgo esperaban ganar mayor influencia en los Balcanes mientras esto sucedía, aunque Rusia era un rival en la región. En Italia, la República de Venecia nunca fue restablecida después de las guerras napoleónicas, lo que significa que los austríacos ahora gobernaban Venecia, Lombardía, incluyendo Milán y el Gran Ducado de Toscana. Todo esto trajo problemas. En 1804, en medio de las guerras napoleónicas y anticipando el desmantelamiento del Sacro Imperio Romano Germánico, el archiduque Francisco II había declarado la creación de un nuevo imperio austriaco, con él mismo como su primer emperador. El imperio que él y sus sucesores gobernaron era poco manejable. Los pueblos de habla alemana, como los propios Habsburgo, eran minoría y constituían un poco menos de 1/4 parte de la población. Los húngaros étnicos constituían alrededor del 20%. Los checos en Bohemia constituían alrededor de 1/8 parte de la población del imperio, mientras que otros grupos eslavos como los serbios y croatas representaban otro 10%, al igual que los polacos. Luego había otras minorías importantes como los rumanos, eslovacos e italianos. Grandes cantidades de estas personas continuaron hablando sus propios idiomas y el auge del nacionalismo romántico en la era post-napoleónica vio surgir movimientos independentistas en ciudades como Praga, Leópolis y Cracovia. Fue una situación difícil de manejar para los Habsburgo, y cuando una serie de revueltas estallaron en toda Europa en 1848, la llamada Primavera de los Pueblos, esto provocó una gran agitación en todo el imperio austriaco. Los esfuerzos del Reino de Cerdeña por arrebatar el control del norte de Italia a los Habsburgo fracasaron, pero en Hungría el país fue prácticamente tomado por los revolucionarios. Fue solo con la ayuda de Rusia que los Habsburgo pudieron reforzar el control allí en 1849 e incluso entonces tuvieron que poner a Hungría bajo ocupación militar durante los siguientes 18 años para asegurar que no comenzara una nueva revuelta. Las rebeliones de 1848 fueron solo un precursor de una serie de grandes reveses para los Habsburgo 20 años después. Gran parte de esto fue causado por el continuo ascenso de Prusia como rival de Austria en Europa Central. La Revolución de 1848 en Alemania dejó claro que había un fuerte apoyo para la unificación alemana. Muchos percibían que Prusia debía liderar este proceso, aunque había divisiones, en gran parte basadas en la religión. Prusia era una potencia protestante del norte de Alemania, mientras que Austria era una potencia católica del sur de Alemania. Los estados alemanes más pequeños, de los cuales había aproximadamente 3 docenas en el siglo XIX, después de un proceso de consolidación durante las guerras napoleónicas, tendían a inclinarse hacia Austria o Prusia, dependiendo de su propia postura religiosa. Baviera, que era católica, por ejemplo, veía favorablemente la unificación liderada por Austria. Lo que el gobernante austriaco, el emperador Francisco José, quien ascendió al trono en 1848 y que se convertiría en el monarca que más tiempo reinó de la Casa de Habsburgo, al vivir hasta 1916, no había previsto. Fue el ascenso al alto cargo del aristócrata prusiano Otto von Bismarck en 1862.
Durante los siguientes 9 años, Bismarck dejó completamente fuera de juego a Austria. Luchó contra Dinamarca en 1864, luego contra Austria en 1866 y finalmente contra Francia entre 1870 y 1871. A través de estos breves y victoriosos conflictos, unió a los pequeños estados alemanes bajo el liderazgo de Prusia y formó el Imperio Alemán en 1871. Con unos cuantos movimientos, los Habsburgo austriacos fueron relegados al segundo lugar entre las casas reales de Europa Central, detrás de los Hohenzollern de Prusia, que ahora se convirtieron en los emperadores alemanes. Además, en la Segunda y Tercera Guerras de Independencia Italiana, en 1859 y 1866, el Reino de Cerdeña le arrebató a Austria la mayoría de sus territorios en Italia y unificó la península en el Reino de Italia. Un proyecto extraño para instalar a Maximiliano de Habsburgo, el hermano de Francisco José, como emperador de México respaldado por Francia, salió mal y resultó en que fuera derrocado y ejecutado en 1867. Frente a tal catálogo de reveses, Francisco José aceptó en 1867 poner fin a la ocupación militar de Hungría, que había estado vigente desde la supresión de la Revolución Húngara de 1848 contra el dominio austriaco, y hacer de los húngaros socios en el gobierno. Así, el Imperio Austríaco se convirtió en el Imperio Austrohúngaro en 1867. Los Habsburgo continuaron gobernando Hungría, pero el imperio ahora sería administrado como una monarquía dual con un gobierno separado en Hungría. 6 años después, las ciudades de Buda y Pest, a ambos lados del río Danubio, se unieron para formar una nueva capital húngara, Budapest. Esta fue una época de cambio social en el imperio austrohúngaro en muchos otros aspectos. Los dominios de los Habsburgo en Europa Central, al igual que los de España antes del fin del gobierno de los Habsburgo, allí en 1700, habían sido muy atrasados desde una perspectiva socioeconómica. No fue sino hasta 1781 que José II, un gobernante Habsburgo relativamente ilustrado, tomó medidas para acabar con la servidumbre en los dominios de su familia. Y ese proceso no se completó totalmente hasta mediados del siglo XIX, lo que convirtió a los dominios de los Habsburgo en unos de los últimos en Europa en abandonar esta forma retrógrada de tenencia y uso de la tierra medieval. También hubo muy poca industrialización aquí antes de mediados del siglo XIX, unos 70 años después de que comenzara la Revolución Industrial en Inglaterra. Eso cambió rápidamente entre la década de 1870 y la de 1900, ya que los esfuerzos de industrialización se aceleraron en Austria-Hungría. El sistema ferroviario se expandió y el país se convirtió en uno de los primeros grandes centros de la industria automotriz, con empresas como Daimler estableciéndose aquí. Ferdinand Porsche, aunque normalmente se le asocia con Alemania, aprendió su oficio en Austria y en la década de 1900 estaba construyendo algunos de los autos y camiones más innovadores del mundo. Viena también se convirtió en un importante centro cultural. En muchos sentidos, siempre lo había sido. La corte de los Habsburgo fue, por ejemplo, el epicentro del mundo de la música clásica en los siglos XVIII y XIX, al que acudieron Mozart y Beethoven. El elemento más notable de la cultura de Viena a principios del siglo XX fue que la disciplina moderna del psicoanálisis fue desarrollada aquí por Sigmund Freud y sus seguidores. Mientras la economía austrohúngara estaba siendo radicalmente renovada y desarrollada, en el último cuarto del siglo XIX, la posición diplomática del Imperio austrohúngaro también estaba cambiando. La unificación de Alemania bajo el liderazgo prusiano y la pérdida de sus extensas posesiones italianas obligaron a los Habsburgo a reevaluar sus objetivos estratégicos en la década de 1870. El emperador Francisco José había creído antes de esto que Austria podría llegar a dominar Europa Central. Esa idea estaba en ruinas como resultado de los acontecimientos en Italia y Alemania de 1859 a 1871. Él y sus ministros respondieron enfocando su atención hacia el sur.
El Imperio Otomano era tan débil en la década de 1870 que se hablaba de que sería repartido entre las grandes potencias, como lo había sido la mancomunidad polaco-lituana entre 1772 y 1795. El gobernante Habsburgo creía que podía beneficiarse de esto. Rusia era claramente un rival, y en una guerra entre 1877 y 1878 había obtenido una victoria devastadora sobre los otomanos. Fue esto lo que llevó a Austria-Hungría a entrar en una sorprendente alianza con el recién formado Imperio Alemán. La doble alianza se acordó en 1879 y estaba diseñada en general para proporcionarse ayuda mutua contra la expansión rusa. En ella yacían las semillas de la destrucción del dominio de los Habsburgo. La Dúplice Alianza fue el primer paso en el desarrollo de dos grandes alianzas militares en Europa. Los italianos se unieron a los alemanes y a los austríacos en 1882. Rusia se acercó a Francia con la Doble Entente de 1894. Finalmente, Gran Bretaña se alió con Francia a través de la Entente Cordiale en 1904. Esto significó que cuando el archiduque Francisco Fernando, heredero Habsburgo del emperador Francisco José, fue asesinado en las calles de Sarajevo por un nacionalista serbio el 28 de junio de 1914, Europa ya estaba dividida en dos bloques armados. Había una multiplicidad de razones por las que el continente se precipitó hacia la Primera Guerra Mundial durante las siguientes 5 semanas. Pero posiblemente se podría haber evitado si el gobierno de los Habsburgo no hubiera insistido en intervenir en Serbia para investigar el asesinato, de una manera que habría comprometido fatalmente la independencia de Serbia. Rusia intervino para defender a Serbia y las cosas se intensificaron a partir de ahí hasta que Alemania, Austria-Hungría, Bulgaria y el Imperio Otomano terminaron en guerra con Rusia, Francia y Gran Bretaña. El grado en que Francisco José fue responsable del estallido de la guerra es debatible. Era un hombre anciano de 83 años y estaba agotado por una serie de tragedias familiares a lo largo de los años. Nunca viviría para ver el colapso del imperio que había gobernado por más tiempo que cualquier otro miembro de su familia, ya que murió el 21 de noviembre de 1916. Para entonces ya había visto lo variado que era el desempeño de las Fuerzas Armadas austrohúngaras. Tuvieron éxito en los Balcanes, donde ellos, los otomanos y los búlgaros, simplemente aplastaron a los serbios. Aún así, el ejército ruso, en general deficiente, logró lanzar contraataques efectivos. Cuando Italia entró en la guerra en 1915, se desarrolló una forma brutal de guerra de trincheras alpinas en ese frente con Austria. Aquí, el gobierno de los Habsburgo finalmente se vio obligado a solicitar ayuda alemana en 1917 cuando sus fuerzas flaquearon. Francisco José fue sucedido a finales de 1916 por su sobrino nieto Carlos I. Él sería, en última instancia, el último Habsburgo en ejercer el poder. Para 1917, el ejército austrohúngaro solo lograba mantenerse porque se enfrentaba a una oposición muy débil. El principal aliado de los Habsburgo, Alemania, estaba soportando el peso del asalto de las potencias de la Entente en el frente occidental en Francia. Aún así, la unidad del imperio austrohúngaro se estaba desmoronando, ya que las tensiones etnonacionalistas que habían estado latentes durante más de un siglo comenzaron a estallar a medida que la guerra se prolongaba. Esto fue especialmente cierto a partir de abril de 1917, después de que Estados Unidos entrara en la guerra del lado de Gran Bretaña y Francia. Para intentar reforzar el esfuerzo bélico y movilizar el apoyo al poder de su familia, Karl pasó gran parte de 1917 y 1918 proponiendo nuevos arreglos para el imperio. En particular, la idea de establecer una triple monarquía, en la que los croatas también recibirían una parte del poder en el imperio. De la misma manera en que los húngaros habían recibido una parte del poder en 1867, no pudo convencer a los diferentes grupos involucrados. Luego, hacia finales de 1917, se presentaron condiciones cercanas a la hambruna en varias partes del imperio, seguidas por la llegada de la pandemia de gripe española en 1918. El final llegó de repente.
A mediados de octubre de 1918, cuando la guerra entraba en sus últimas semanas, estallaron revoluciones en todo el imperio austrohúngaro, y en cuestión de días, Hungría y Checoslovaquia comenzaron a separarse para formar sus propios países. Muchas de las tierras del sur con el tiempo se unirían a lo que se convirtió en Yugoslavia, mientras que partes de los territorios orientales pronto se unieron con una Polonia recién reconstituida después de la guerra. Para cuando el armisticio puso fin a la guerra, el 11 de noviembre de 1918, Karl quedó efectivamente como gobernante de nada más que Austria, y solo de nombre. Un día después, se proclamó una efímera república germano-austriaca, poniendo fin efectivamente al dominio de los Habsburgo sobre Austria. Después de 636 años y casi 900 años después de que la familia se estableciera por primera vez en el norte de Suiza. En abril de 1919, la naciente República de Austria aprobó una ley que ordenaba a los Habsburgo abandonar Austria y no regresar, hasta que renunciaran formalmente a cualquier pretensión de gobernar el país o los otros territorios sobre los que habían tenido dominio durante siglos. Había buenas razones para esto. Carlos I no había renunciado a la idea de retomar el control sobre una parte del imperio de los Habsburgo. En el exilio en Suiza, en los años posteriores a la guerra, hizo 2 intentos de tomar el poder en Hungría mediante un golpe de Estado. Estos fracasaron y finalmente fue expulsado por la fuerza de Europa Central y trasladado a la isla portuguesa de Madeira, donde murió joven en 1922 tras desarrollar una neumonía grave. La pretensión de los Habsburgo de gobernar Austria y otros territorios pasó entonces al joven hijo de Karl, Otto. Desde el extranjero, expresó públicamente su oposición a la toma de Austria por los nazis en 1938. Para entonces vivía en Francia y huyó a Portugal y luego a Estados Unidos cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. Los nazis lo habían condenado a muerte en ausencia por su oposición a ellos. Después de la guerra, renunció formalmente a la pretensión de los Habsburgo de gobernar Austria en 1961 y se le permitió regresar a su tierra ancestral en 1966, 48 años después de la huida de los Habsburgo. Luego se mudó a Alemania y se convirtió en miembro del Parlamento Europeo. En este cargo desempeñó un papel importante en la expansión de la CE y la Unión Europea cuando la Guerra Fría llegó a su fin. Otto renunció formalmente a su posición como jefe de la Casa de Habsburgo en 2007, 4 años antes de su muerte. Su hijo, Karl von Habsburgo, nieto del último emperador de los Habsburgo, es el actual jefe de la Casa de Habsburgo. Se desempeñó como eurodiputado por Austria entre 1996 y 1999 y ha trabajado con varias organizaciones internacionales. La historia de la Casa de Habsburgo es simplemente increíble. Casi no hay nada parecido en la historia del mundo. Cada gran dinastía que llega a gobernar vastos territorios normalmente lo hace a punta de espada o de arma de fuego, o mediante una combinación de coerción militar y poder comercial y naval. Esto es cierto para Roma, los mongoles, los británicos y los Estados Unidos, y también para dinastías como los Hohenzollern de Prusia, los Romanov de Rusia, los Ming en China o el Imperio Mogol en la India. Los Habsburgo eran diferentes. Ellos comenzaron como una casa noble menor del oeste de Alemania, que construyó el castillo de Habsburgo en el norte de Suiza en el siglo XI. Desde ahí, una diplomacia astuta les permitió adquirir más tierras en Alemania, Suiza y luego Austria. En 1452, Federico III se convirtió en el emperador del Sacro Imperio Romano. Esto fue justo al inicio de un siglo en el que los Habsburgo alcanzaron la preeminencia global sin hacer mucho más que casarse con otras familias. En 1477 adquirieron la herencia borgoñona mediante matrimonio. Luego, el matrimonio de Juana de Castilla con Felipe el Hermoso les trajo la corona española, justo cuando España finalmente se estaba unificando y sus conquistadores comenzaban la conquista de vastas partes de América.
La muerte de Luis II en batalla en 1526 entregó 3 coronas, las de Hungría, Bohemia y Croacia, en manos de los Habsburgo, nuevamente debido a matrimonios anteriores. Cada revés durante los siguientes 2 siglos parecía ser compensado por alguna nueva ganancia. Mientras perdían Silesia ante Prusia en el siglo XVIII, el colapso de la mancomunidad polaco-lituana y el debilitamiento del Imperio Otomano trajeron nuevos territorios como compensación en Europa del Este y los Balcanes. Los austríacos perdieron guerra tras guerra contra los franceses desde 1792 en adelante, y aún así lograron salir de las guerras napoleónicas en una posición aún más fuerte en Italia. Sin embargo, su suerte finalmente se acabó. En la década de 1860, los austríacos no pudieron igualar el brillo de Otto von Bismarck como estadista al lograr finalmente unir Alemania bajo el dominio prusiano. Mientras que, al final, el carácter multiétnico del imperio austrohúngaro no pudo mantenerse bajo control. Fue tanto la chispa principal para el inicio de la Primera Guerra Mundial como la causa que llevó al colapso del dominio de los Habsburgo en 1918, cuando la guerra terminó con la derrota de las potencias centrales. Fue una historia notable para una familia que comenzó en un humilde castillo en el norte de Suiza hace casi 900 años. ¿Qué opinas de la Casa de Habsburgo? ¿Fueron una familia que alcanzó un poder inmenso simplemente por suerte gracias a sus alianzas matrimoniales, o fueron una dinastía de individuos talentosos que lograron influir en la historia europea durante aproximadamente 900 años? Por favor, haznoslo saber en la sección de comentarios. Y mientras tanto, muchas gracias por vernos.